Buenas noches, mi nombre es Karen Bedoya. El día de hoy les voy a hablar sobre el artículo que es la incertidumbre en la evaluación de desempeño. Con base entonces a la lectura del artículo seleccionado pues para esta semana, considero que puede estar en unas condiciones de comenzar a formular un posible problema de investigación. El artículo analiza realmente cómo la incertidumbre en la evaluación de desempeño dentro de las organizaciones puede influir en el comportamiento de los empleados, especialmente cuando las personas tienen baja tolerancia a la incertidumbre. Y este tema es relevante porque permite entender por qué algunos trabajadores pueden llegar a exagerar o reportar incorrectamente su desempeño laboral cuando no tienen claridad sobre cómo serán evaluados. Realmente, por medio de la ingeniería sabemos que no solo se puede ver realmente números, sino que me pareció un tema interesante para mirar porque realmente el factor humano dentro de una organización es una parte muy fundamental que también es bueno hacerle pues como tal una lupa. Entonces pues como introducción sobre eh, el artículo analiza una problemática importante dentro de las organizaciones y es el reporte incorrecto del desempeño laboral por parte de los empleados. Entonces, en muchas empresas, los trabajadores deben reportar resultados de ventas, productividad o cumplimientos de metas. Sin embargo, en algunos casos, las reglas de evaluación no son totalmente claras o los supervisores envían señales contradictorias sobre cómo se evalúa el desempeño. Entonces, por lo tal, esto generaría incertidumbre en las evaluaciones, lo cual puede provocar estrés o ansiedad en los empleados. Cuando las personas sienten que no pueden predecir cómo van a ser evaluados, pueden verse tentadas a modificar o exagerar pues la información que reportan sobre su desempeño. Desde el artículo plantea que ese comportamiento también depende de una característica personal llamada intolerancia a la incertidumbre, que se refiere a la dificultad que tienen algunas personas para manejar situaciones donde no existe información clara o segura. Entonces, en términos simples como tal, el estudio intenta responder la siguiente pregunta. Las personas que toleran menos la incertidumbre tienen más probabilidad de reportar incorrectamente su desempeño cuando existe incertidumbre en la evaluación pues laboral. O sea, la incertidumbre provocaría reportes falsos. Entonces la metodología que ellos utilizaron fue por medio de 6 estudios, 2 encuestas y 4 experimentos, y realmente son muestras que se realizaron en Bélgica y Reino Unido. Entonces, para responder esas preguntas como tal, los autores realizaron esta investigación que incluye estos 6 estudios diferentes, tanto encuestas como experimentos controlados. Primero se realizaron 2 estudios de campo donde se encuestaron empleados reales en organizaciones. El primer estudio se realizó a 116 gerentes de proyectos en Bélgica. El objetivo fue analizar si la percepción de incertidumbre en la evaluación del desempeño estaba relacionada con el reporte correcto de resultados. Y el segundo se realizó a 220 profesionales en Reino Unido. En este caso se incluyeron más variables para analizar el comportamiento de los participantes como experiencia laboral, honestidad personal y otros rasgos de personalidad. Posteriormente, los investigadores realizaron 4 experimentos controlados y en estos experimentos los participantes debían imaginar situaciones laborales en las que reportaban su desempeño a un supervisor. Para generar incertidumbre en evaluaciones, los investigadores manipularon una situación donde el supervisor decía una cosa, pero actuaba de otra forma. Y esto se reconoce como inconsistencia entre palabras y acciones del jefe, lo cual puede generar dudas en los empleados sobre cómo realmente serán evaluados. Y pues por lo que
todos podemos conocer, son situaciones que muchas veces nos pasan en nuestra vida real. Entonces, estos experimentos se midieron principalmente tres variables. La primera era la incertidumbre en la evaluación del desempeño, que se refiere pues al nivel de claridad que tiene el empleado sobre cómo será evaluado. La otra es la segunda variable y es la intolerancia a la incertidumbre, que es una característica psicológica que indica qué tan incómodo se siente una persona ante situaciones inciertas. Y la tercera variable es el reporte incorrecto del desempeño que ocurre cuando el empleado exagera o modifica los resultados que reporta. La combinación, pues como tal, de estos estudios eh, que reportaban permitió analizar tanto las bases de datos reales de empleados como los resultados del experimento controlado, lo que fortalece la validación de la investigación. Entonces, en estos resultados eh, estaba pues que existe una relación importante entre la incertidumbre en la evaluación del desempeño y el comportamiento de los empleados. Cuando la incertidumbre en la evaluación es alta, las personas que tienen mayor intolerancia a la incertidumbre presentan una mayor probabilidad de reportar incorrectamente su desempeño laboral. Y esto ocurre porque estas personas buscan reducir la ansiedad que les genera la incertidumbre. Y una forma de hacerlo es presentando resultados que creen que serían mejor evaluados por sus supervisores. En cambio, cuando la incertidumbre de la evaluación es baja, es decir, cuando las reglas de evaluación son claras y conscientes, la intolerancia a la incertidumbre ya no tiene efectos significativos en el reporte de desempeño. Esto demuestra que el contexto organizacional que debería tener cada empresa juega un papel muy importante en el comportamiento de los empleados. Entonces, los autores como tal concluyeron que la incertidumbre dentro de la organización puede generar comportamientos poco éticos, especialmente cuando las personas tienen esa dificultad de poder pues, manejar cierto tipo de situaciones. Por esta razón, las empresas para mí deberían implementar estrategias para reducir la incertidumbre en los procesos de evaluación de desempeño. Por ejemplo, es importante que los supervisores comuniquen claramente sus criterios, que exista coherencia como tal en lo que se dice y en lo que hacen, y además las organizaciones pueden promover ambientes de trabajo donde los empleados se sientan seguros para poder expresar dudas e inquietudes sobre su desempeño y así poder reducir incertidumbre. No solo mejoraría como tal la transparencia dentro de cada uno de los procesos de la investigación, sino que también puede disminuir los comportamientos deshonestos que se puedan tener. Ya como conclusión propia, finalmente, pues como reflexión personal, eh, considero que, que fue un artículo muy interesante porque muestra cómo realmente los factores psicológicos y organizacionales pueden influir en el comportamiento de los trabajadores y que si a la larga vamos a ver una empresa, lo que realmente hace o esa parte humana que tiene cada organización es algo súper fundamental. Y entonces, como estudiante y dentro de la ingeniería, me parece que es un tema muy relevante porque muchas decisiones dentro de las empresas dependen de la información que los mismos empleados reportan. Pero si esa información no es precisa, se infla, se afecta, porque pensamos que de pronto lo que reportamos tiene que verse de alguna forma, ya que no conocemos criterios claros, entonces vamos a brindar información no muy clara y eso va a afectar la toma de decisiones financieras que tenga la organización y afectaría ese tipo de estrategias. Entonces siento que el artículo me permitió entender mucho mejor cómo se debería de desarrollar este tipo de temas y adicionalmente el uso de diferentes métodos como encuestas y experimentos para analizar problemas de investigación, que realmente es un dato súper útil para nosotros que vamos a ser próximamente ingenieros financieros. Entonces eso sería todo y muchísimas gracias. Feliz día.